Grabar. Ya le di grabar. Sí, yo Muchas la gracias, grabo profe. y los pongo ahí. Ya le di, O- siquiera me dijo. Listo, ahí ya está grabando. Bien, ok, entonces, bien, ya tengo el contaminante químico, polvo, gas, humo, vapores, lo identifiqué. ¿Cómo lo identifico? Tiene que hacer una inspección. Si no hace inspecciones, no va a identificar absolutamente nada. La salud ocupacional no se hace desde un escritorio, se hace en campo. Usted identificó el contaminante químico y define hacer una medición. ¿Cuándo se puede hacer una medición? Cuando tenga, digamos, tres requisitos. Primero, que tenga un higienista, pues que lo pueda contratar a través de la ARL o higienistas particulares. Hoy en día existen esas dos modalidades. Segundo, segundo, que haya un método analítico. ¿Y qué es un método analítico? Es el método que maneja el higienista y que manejan los laboratorios para tomar y procesar las muestras. ¿Listo? Eso se llama el método analítico. Si un contaminante que usted detectó no tiene método analítico, no hay nada que hacer. No se puede analizar en el laboratorio. Y tercero, es que el equipo tenga, perdón, el contaminante tenga un valor límite permisible, que ya sabemos que son los TLB. TLB significa valores límite permisibles. Si el contaminante tiene un TLB, tiene un método analítico y usted tiene un profesional higienista o un ingeniero higienista que le tome las muestras, que tenga su licencia en higiene, pues hágale, tome las muestras. Antes de tomarlas hay que armar unos grupos de exposición similar, que ya les voy a explicar eso qué es. Listo. Consiguió el higienista, tiene el presupuesto, ahí el analista, el higienista le dice, mire, hay el método analítico para hacer esta toma de muestra y su contaminante tiene un TLB. Listo, se proceden con las mediciones y el higienista le va a entregar a usted un informe con la valoración del puesto de trabajo con la exposición. Y él cuando valora, el higienista cuando valora, le aplica los criterios de valoración. ¿Esto qué es? Los criterios de valoración son los TLB, la norma, digamos. ¿En qué normativa están los TLBs? Eso está justificado en la resolución 2400 del 79. Resolución 2400. Listo. Y el higienista le va a informar a usted si el sitio de trabajo tiene un riesgo alto, que esto sería muy negativo, porque si el riesgo es alto, el trabajador tiene un riesgo de adquirir una enfermedad laboral a futuro. Las enfermedades laborales por químicos son a futuro. Pero si el riesgo es bajo, le dirá, mire, no, la cosa está muy bien, no es necesario implementar controles. Si no es necesario implementar controles, pues le recomendará que repita la medición cada 3 años, cada 4 años. Si la situación es riesgosa, ¿qué tiene que hacer? La empresa tiene que implementar controles. Y entonces aquí hay que contratar a una empresa especializada en ventilación o en suministro de químicos menos nocivos o hablar con el proveedor de los químicos. Mire, es que este químico, el higienista me dice que es cancerígeno, cámbiemela, cámbieme esa pintura, cámbieme ese disolvente. ¿Listo? Y tiene que hacer la corrección y volver a hacer la validación. ¿Qué pasa en la realidad en la mayoría de empresas en Sudamérica? En la mayoría de empresas las mediciones dan altas y no se toman controles, por eso hay tanta enfermedad en trabajadores y trabajadoras, por eso hay tantas demandas, por eso hay tanto lío, por eso hay tanta empresa que le toca buscar abogados, que, porque realmente eso se vuelve un tema muy complejo desde el punto de vista legal y económico. Así que este es como el paso a paso de la parte de higiene. Entonces lo que uno hace es tomar las muestras y el higienista, que esto lo hace el higienista, toma las muestras y las manda a un laboratorio. El laboratorio procesa esa muestra de partículas, humos, gases, vapores y envía un reporte del laboratorio al higienista y él le envía a usted un informe ya completo con fotos de la medición, de los trabajadores, de las áreas, la metodología, todo, todo. Es decir, no confundir un reporte de laboratorio con el informe del higienista, que son dos cosas diferentes. La técnica analítica la aplica es el laboratorio, pero quien aplica los métodos de muestreo es el higienista. Entonces, ¿yo cómo me doy cuenta si un contaminante tiene un método analítico? Un método analítico es un método para el muestreo y el análisis de las muestras en los laboratorios. ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría de muestras tomadas para riesgo químico, casi todas hay que mandarlas a un laboratorio,
ya sea en Colombia o en el exterior. Y ese laboratorio, cuando le llega la muestra, la procesa y determina la contaminación. Entonces, para eso los higienistas lo que hacen es medir o mirar los métodos NIOSH, eh, que son unos métodos para identificar la forma de tomar muestras y analizarlas. Para eso les muestro uno de tantos métodos NIOSH que existe, que es el método para determinar sílice cristalina, que es el método analítico 7602. Los métodos están en internet, en la página web de NIOSH. El problema es que casi todos están en inglés. Entonces, los métodos normalmente son documentos en PDF de 3, 4 hojas. En la parte de acá arriba vienen los límites máximos permisibles del contaminante, en este caso límites para OSHA, NIOSH y ACGIH. Y aquí aprovecho para aclarar algo. En Colombia, los métodos válidos, los límites válidos son los de ACGIH. Los límites permisibles de OSHA y NIOSH no son válidos para Colombia. Repito, los límites permisibles son los de ACGIH, ¿eso dónde lo dice? En la resolución 2400. Bien, en el recuadro azul está el método de muestreo y en el recuadro rojo abajo a la derecha está el método de medición. El método de muestreo es lo que aplica en campo el higienista. Es decir, allí le dice al higienista qué tipo de filtros debe tomar, qué tipo, si es un tubo de carbón, si es un filtro de fibra de vidrio, si es un filtro de PVC, etcétera, etcétera. Y le da como al higienista los parámetros para que él tome de forma adecuada la muestra. Cuando usted reciba el informe de higiene, el higienista debe informarle a usted el método de muestreo que debe coincidir con estos métodos NIOSH. ¿Por qué se llama métodos NIOSH? Porque los desarrolló esta agencia de Estados Unidos, que es la NIOSH, que es un instituto de investigación de seguridad y salud. NIOSH investiga y desarrolla metodologías de evaluación de riesgos. Y el recuadro rojo abajo dice medición. Eso lo aplica no el higienista, sino el laboratorio. Entonces, por ejemplo, dice medición. Método espectrofotometría de absorción infrarroja. Ese es el método, no vamos a explicar eso qué es, pero eso es un método que el laboratorio, cuando le llega la muestra del higienista, lo procesa y de esa manera se da cuenta, en este caso, cuánto cuarzo, cuánta sílice cristalina hay en la muestra. Y a mayor contaminante, ¿esto qué va a generar? Mayor riesgo en el trabajador. Entonces, mire que aquí actúa. Hay varios actores aquí involucrados. El trabajador que es el expuesto, usted que es el profesional de salud ocupacional, que es el que identificó el peligro. Si usted no identificó el peligro, no pasa nada, porque nadie va a hacer muestreos si usted no pide los muestreos, ¿cierto? Entonces, el primero es usted, que es el que identifica los peligros ambientales. Luego venimos con el trabajador, que es el afectado o el posiblemente afectado. Luego viene un higienista, que es el que toma las muestras, hace el muestreo. Y como cuarto, el laboratorio, que procesa las muestras. La diferencia con los muestreos de agentes físicos, como ruido, temperaturas, iluminación, es que en esos casos de los físicos no se envían muestras a los laboratorios. Entonces usted dirá, y entonces, en el caso de agentes físicos como el ruido o la iluminación, los mismos equipos dan los resultados en tiempo real, así que no necesito métodos NIOSH para eso. En cambio, cuando sea para agentes químicos, sí hay que mandarlos a un laboratorio casi siempre, en la mayoría de oportunidades. ¿Queda claro estos métodos NIOSH? ¿Para qué sirven? Sí, profe. Bien. Antes de proceder con los muestreos, entonces yo les decía, ¿usted qué hizo? Usted lo primero que hizo fue hacer un recorrido en planta. Entonces, primer paso, usted hizo un recorrido e identificó los peligros físicos, los químicos. Usted identificó el contaminante. Listo, no, encontré en tal área mucho polvo, voy a medirlo. Segundo paso, identifique la población, los trabajadores y arme lo que se llaman los grupos de exposición similar. ¿Qué son los grupos de exposición similar? Son grupos de trabajadores que comparten la misma exposición. Me explico.
Usted identificó un área y encontró que, digamos, hay 10 trabajadores expuestos a lo mismo. Entonces, si los 10 hacen exactamente lo mismo, la misma labor, la misma tarea, eso es un grupo de exposición similar. Les pongo otro ejemplo. Profe, Usted, ya, es que no se veía la diapositiva. ustedes, por ejemplo, traen una empresa de pinturas y encuentran que hay 5 trabajadores que pintan con la misma pintura, el mismo tiempo, la misma pieza. Todos hacen exactamente lo mismo de 8 a 5. Esos 5 trabajadores son un grupo de exposición similar. Pero si usted pasa a otra área y están pintando con una pintura diferente y que solamente pintan 2 horas, ellos ya no son un grupo de exposición similar. ¿Listo? Voy a hacer aquí como un cuadrito para explicar eso en más detalle. Supongamos que eso es una empresa, es una... Profe, en eso es a lo que se refiere en la diferencia entre homogéneo, cuando es homogéneo y Sí, cuando no lo es. sí, exactamente. Ya. Sí, supongamos que una empresa tiene 2 áreas únicamente. En el área A hay 5 trabajadores que hacen soldadura. 5 trabajadores que hacen soldadura a unas láminas de acero. Hacen lo mismo exactamente de 8 a 5. Y en la zona B hay 2 trabajadores que hacen soldadura de aluminio, a unas láminas de aluminio. En este caso, los de la zona A son un grupo de exposición homogéneo o un grupo de exposición similar. ¿Listo? Usted podría tomar una muestra a un trabajador del grupo A, de la zona A, porque son lo mismo. Pero los del grupo B, como trabajan un metal diferente, aluminio, entonces tiene que hacer un monitoreo en el grupo B aparte. O sea que aquí usted podría tomar 2 muestras, una muestra en la zona A y otra muestra en la zona B, porque son exposiciones diferentes. Aunque son, digamos, el mismo cargo, soldador, aunque entran a la misma hora a las 8 y salen a las 5, como unos trabajan acero y otros aluminio, son diferentes las exposiciones, por lo tanto, la medición tiene que ser independiente para estas 2 zonas. ¿Listo? Porque serían químicos Exact- diferentes lo que están absorbiendo cuando soldan. Exactamente. Los señores de la imagen son de una obra, un edificio, están construyendo un edificio. Aquí tenemos auxiliares, el capataz, que es como el jefe, y los obreros, ¿cierto? Aquí no es la misma exposición al polvillo del cemento que recibe el maestro que el auxiliar, que el supervisor. Entonces, yo tengo que mirar qué hace cada uno, cuántos capataces tengo, cuántos supervisores tengo y cuántos maestros de obra tengo. Y definir cuántas muestras a los auxiliares les voy a tomar. No, que tengo por ahí un supervisor que está todo el día en obra, listo. No, tengo 3 supervisores y hacen lo mismo, recorrer la obra todo el día, listo. Entonces tómele una muestra para el cargo de supervisor, listo. La idea es que usted le tome al menos una muestra por cargo, una por cargo. Claro, si el cargo está expuesto. Ok, aquí está el dueño de la empresa, pues el dueño de la empresa casi nunca va a obra, entonces no le vas a tomar muestra a él porque él está en la oficina, ¿no? Entonces, eso es un grupo de exposición similar que hay que armarlos antes de proceder con las mediciones. Ejemplo, una empresa tiene un proceso que llama revestimiento y en el área de revestimiento hay operarios de revestimiento, pero unos trabajadores hacen alimentación del embobinado, otros hacen descarga, otros hacen QC, que es control de calidad, y otros hacen limpieza. Y fíjense que aunque todos están en la misma área, unos se exponen a butoxietanol, otros se exponen a un químico que se llama MIBK y otros se exponen a ciclohexanona, que es otro químico. Entonces, no es la misma exposición de limpieza o de embobinado. Yo tengo que identificar quiénes hacen embobinado, quiénes hacen descarga, quiénes hacen control de calidad y quiénes hacen limpieza. De esa manera armo los grupos de exposición similar, porque si no, si yo no tengo en cuenta esto, entonces yo digo, no, pues como me dijeron que era una muestra nomás, entonces voy a tomar una muestra a revestimiento. ¿Usted qué hace? No, yo hago descarga. Ah, bueno, venga, le tomo la muestra en descarga de la ciclohexanona. Pues, ¿qué le va a dar? 0, porque en descarga no hay ciclohexanona. ¿Listo? Entonces, por ejemplo,
En esta área de revestimiento, si usted va a medir butoxietanol, el resultado para la alimentación del embobinado es lo mismo que para la descarga, porque ambos están como expuestos a lo mismo, ¿cierto? Ahí sí puede tomar una muestra. Pero tiene que tomar otra muestra para el control de calidad del MIBK, que es otro químico. Y tiene que tomar otra muestra para el operario que haga limpieza de la ciclohexanona. Entonces, fíjense cómo esto hay que identificar muy bien los químicos, los contaminantes para que no vaya a cometer errores. Listo. Ya hizo su grupo de exposición similar, entonces arranque con los muestreos. Entonces, tenemos dos tipos de muestreos que son en tiempo real, de lectura directa, donde los equipos marcan la contaminación ahí mismo, en el sitio. Y hay otros métodos que son indirectas, que se utilizan filtros, que es lo que yo les decía, los métodos NIOSH. O sea que los tipos de medición indirecta son los que hemos hablado, los métodos NIOSH, que se envía a un laboratorio, que envían un reporte, etcétera, etcétera. Que esa es la más común. O sea, de las dos metodologías, la indirecta es como la más común, en la cual se le tiene que instalar al trabajador una bomba de muestreo en la pantalón, una manguera plástica que transporta aire y un medio de captación cerca a la zona respiratoria. Esa medición normalmente dura el 80% de la jornada de trabajo. En cambio, los muestreos directos, el equipo marca en la pantalla la contaminación, pero no existen tantos equipos disponibles para muestrear los miles de químicos que hay en las empresas. Por lo tanto, los métodos directos no son tan disponibles hoy en día porque no hay tantos sensores para tantos contaminantes. En cambio, para los muestreos indirectos sí hay muchos filtros. Incluso hoy en día uno puede medir la contaminación por material particulado con unos aparatos como el que aparece en la pantalla, que eso va marcando en tiempo real la contaminación por partículas. Lo que pasa es que esos equipos en Colombia casi no están disponibles, son demasiado costosos. Entonces, un país como Colombia, subdesarrollado, comprar un equipo tan costoso como estos, pues realmente las empresas no están en capacidad de pagar esos servicios. Por eso no se ofrecen tantos equipos de lectura directa. Por eso, digamos, este método es directo porque el equipo me va dando en tiempo real la contaminación. Y bueno, en la parte de abajo está la pantalla, lo que va mostrando el equipo en tiempo real, en miligramos del contaminante por metro cúbico de aire. Hoy en día están disponibles, pero los equipos son muy costosos, pasan de 20 millones de pesos y realmente el mercado local no da para comprar varios equipos de estos por los costos. Entonces, por eso utilizan otras metodologías, la indirecta que ya vamos a ver a continuación. Entonces, listo, usted ya identificó los trabajadores, dijo voy a tomar 2 muestras de humos o de lo que sea, entonces tengo que definir la duración, la localización y la forma de captación de los contaminantes. La duración de los muestreos normalmente debe ser el 80% de la jornada de trabajo, eso es lo normal en la mayoría de casos. En algunas oportunidades no es necesario hacer tan larga, pero casi siempre se hace el 80% de la jornada. La localización puede ser ambiental o en el trabajador, instalar al trabajador los equipos y por la forma de captación pueden ser muestreos con equipos con métodos activos o métodos pasivos. Según la duración puede ser puntual, ¿no? Yo quiero saber en 5 minutos cuánto hay en este tarro, por ejemplo, o en esta área. Sea una medición cortica. En cambio, la más recomendada es la medición prolongada. ¿Por qué la prolongada es la más adecuada? Porque la prolongada se mide el 80%, 90% de la jornada y además recordemos que las enfermedades de los trabajadores se dan porque ellos exponen 8 horas a los contaminantes. Desde el punto de vista de la localización tenemos dos opciones. Una localización en la persona de los equipos, como le mostré ahorita la fotografía, o ambiental. ¿Y ambiental qué significa? Usted monta un equipo de medición en un sitio y lo deja ahí midiendo las 8 horas o 7 horas. ¿Cuál de las dos es más adecuada? La personal, porque la personal realmente mide realmente o lo real que el trabajador está recibiendo. Entonces, siempre procuren y la recomendación es hacer muestreos personales porque el trabajador va con el equipo. Entonces, donde él vaya, va a ir siempre acompañado con el equipo. Algo importante de mencionar es que los trabajadores van a seguir laborando normal con sus equipos de muestreo sin ninguna interrupción y sin ningún problema. Los equipos son muy cómodos y se ajustan, digamos, a la ropa. También existen equipos o métodos activos y pasivos. Los activos son
cuando yo le monto una bomba de muestreo que está aspirando aire de forma continua, bombas que aspiran por allá 2 litros por minuto de aire, si el tren de muestreo genera o se le instala una bomba, se llaman activos. Si no lleva bomba de aspiración, se llaman pasivos. Solamente, en el pasivo solamente se le instala un filtro y ya. Entonces, lo que les decía, los trenes de muestreo están conformados por 3 elementos fundamentales. El filtro, que es todo esto, la manguera plástica, que es esta manguera, y una bomba de aspiración de aire, que es esta, o que es esta. Función del filtro, capturar el contaminante. O sea, ahí queda retenido el contaminante. Función de la manguera, conectar la bomba con el filtro. Función de la bomba, aspirar aire, únicamente aspirar aire. Entonces, al aspirar el aire, el contaminante que está alrededor del trabajador, ¿qué hace? Ingresa aquí y es retenido por el filtro, pero también ahí entra aire, ¿cierto? Entonces, el aire sigue por la manguera hacia la bomba y de la bomba sale el aire. Pero el contaminante queda retenido en el filtro. ¿Por qué se ubica el filtro ahí en la camisa, en el cuello de la camisa? Porque necesitamos medir la exposición respiratoria de los trabajadores. Esto es importantísimo que lo tengan muy claro, la ubicación y la función de cada elemento. Hasta allí, ¿alguna pregunta de estos equipos? Profe, una pregunta. Señor. Para utilizar estos equipos, digamos que debe ser una persona con cierta competencia. Digamos nosotros, ¿qué estudio adicional nos tocaría que realizar para poder utilizar estos equipos? Bueno, esa es una buena pregunta. En Colombia la normativa dice que toda persona que haga mediciones o muestreos en higiene industrial, porque obviamente esto es higiene, de hecho este curso es de higiene y por eso se llama Higiene 2. En Colombia la normativa establece que la persona que haga este tipo de monitoreos debe tener una licencia en salud ocupacional, pero que en la licencia diga que se le habilita para hacer servicios de higiene industrial. Si no, no puede hacer informes, no puede hacer muestreos, etcétera, etcétera. Ustedes cuando se gradúen, pues van a obtener, ustedes luego tramitan, cada uno de ustedes cuando se gradúe, cuando tengan el diploma, van a ir a la West Valle o a otro municipio donde estén y tramitan su licencia de salud ocupacional. Pero esa licencia que ustedes van a obtener no les va a dar con alcance en higiene. ¿Por qué? Pues porque es salud ocupacional, que es una carrera pues general. Donde esta carrera fuera, por ejemplo, técnicos en higiene industrial o ingeniería en ingeniería industrial, ahí sí les darían la licencia en esta parte. Pero en este caso no. Entonces usted pregunta, ¿qué estudio adicional tengo que hacer? Usted debe hacer o una especialización o una maestría en seguridad y salud del trabajo o en higiene industrial. Ya realmente en Colombia desaparecieron las especializaciones en higiene, ya las que se llaman en higiene ya se llaman en SST, porque el Ministerio de Educación hizo definió eso, que ya todas se van a llamar lo mismo, porque antes unas se llamaban especialización en salud ocupacional, otras en gerencia, otras en higiene, y el gobierno estandarizó eso, ya todas deben llamarse especialización en SST. Usted hace esa especialización y como usted tiene carrera de base salud ocupacional, les dan licencia con alcance en higiene. Pero si usted, por ejemplo, es odontólogo, hizo la especialización, no le van a dar la licencia con alcance en higiene. Eso depende del perfil de la persona. En resumen, las personas que estudian salud ocupacional y quieran dedicarse a higiene tienen que hacer una especialización o maestría en SST. Pero solamente les dan con alcance en higiene a los que hayan estudiado de pregrado, salud ocupacional o ingenierías, ¿no? O química. De resto, no. Si es odontólogo, psicólogo. Pero, ¿esa especialización sí la están dando ahorita aquí en Colombia? Claro, nomás aquí en Cali la hay en la Libre, como especializaciones la hay en la Autónoma, en la Libre, en la Santiago,
como maestrías en la Autónoma, la del Valle. Sí, claro, aquí en Cali hay cualquier cantidad de ofertas. En todo Y, el a- y país a- hay. y aquí en la Camacho, profe. En la Camacho hay una especialización en ergonomía, pero es un tema diferente, ¿ya? Ah, ya. Entonces, Sería bueno que la habilitaran también. ¿qué es lo que pasa? Que la mayoría de estudiantes de salud ocupacional siempre su trabajo de grado lo hacen en ergonomía. Entonces, la institución definió, pues vieron el interés de los estudiantes en ergonomía, entonces decidieron, no, vamos a lanzar la especialización en ergonomía, pues porque ese es un tema que les gusta mucho, al parecer, a los estudiantes, y esa es la razón por la cual hace 2 años existe la especialización en ergonomía. Pero esa especialización no les daría pues el perfil para hacer estudios de higiene, pues porque es un tema, como ustedes ven, diferente. Ya, ya. Ujú. Gracias. Ujú. Y esas licencias hay que renovarlas cada, 10 años. cada 10 años. Sí, a mí me toca renovarla el próximo año. Bien, esto es, cuando ustedes vean manguera, bomba y filtro, eso se llama un sistema activo. Cuando ustedes vean que solamente le instalaron al trabajador un filtro nomás y sin manguera y sin bomba, eso se llama un método pasivo. Pasivo, ¿por qué? Porque simplemente yo espero, y esos son unos filtros especiales, yo espero que el contaminante llegue al filtro que le he instalado en la camisa y se deposite solito, sin acción de ninguna bomba y ninguna manguera. Eso se llaman monitoreos pasivos que también se pueden comprar. Son mucho más fáciles de instalar. Usted para esto no necesita ser higienista. Usted simplemente compra los monitores pasivos. Hago una aclaración, no todos esos equipos son importados de Estados Unidos y de Europa. En Colombia no hay fábricas que elaboren estos equipos o estos monitores. Entonces todo toca importarlo y eso incrementa muchísimo los costos. Entonces los monitores pasivos, usted simplemente compra el monitor, eso viene en una caja metálica, igualita a una lata de atún. Usted destapa la lata, saca el monitor pasivo y se lo instala al trabajador y se lo deja instalado toda la jornada. Y luego lo vuelve y lo envía al laboratorio y el laboratorio le envía el resultado. La parte blanca del monitor es donde queda impregnado el químico y es una forma mucho más sencilla, pero pues tiene algunas desventajas. Es mejor el método activo con la bomba porque la bomba está aspirando. En cambio aquí no hay nada que aspire el contaminante. Entonces, estos monitores pasivos que no son muy utilizados, no porque no sirven o sean malos, sino porque la gente los desconoce y porque sale un poco más costoso los monitores, traen una capa absorbente que es como hagan de cuenta que es como una capa de carbón activado. Realmente no es carbón activado, pero hace las mismas veces. Entonces, cuando el contaminante solito llega ahí a la membrana, pues queda retenido. La parte blanca que ustedes ven simplemente es una membrana que protege la capa absorbente y el contaminante, una vez toca la capa absorbente, queda ahí fijado. Entonces, uno compra los monitores según el color, entonces ya están estandarizados por colores. Por ejemplo, el naranja es para vapores orgánicos, el violeta es para formaldehído y así ya vienen por colores, para no confundir a los usuarios. Profe, una preguntita. Señor, Este método de evaluación de estos contaminantes, ¿qué tan efectivo es? es muy efectivo, pero tiene unos peros. Primero, que es muy influenciado por la ventilación del sitio. Me explico. Si ventea mucho, pues el contaminante no va a llegar hasta la camisa del trabajador y no va a llegar hasta la capa absorbente, ¿cierto? Va a tener dificultad. O sea que depende mucho de la ventilación. Ahora, si es un sitio donde no corre aire, pues funciona mejor, ¿no? Eh, es muy influenciado es por la ventilación del sitio. Eh, ¿Esto sirve para un solo uso? sí. ¿O se puede, digamos, cambiar, no sé, la capa absorbente? ¿O definitivamente no? No, no se puede reutilizar. Es de un solo uso. La capa absorbente una vez se contamina, pues ya está, ya se tiene que mandar a un laboratorio y el laboratorio no te devuelve ni la capa absorbente ni todo el conjunto de este elemento. Denme un segundito, voy a traer, tengo uno por aquí cerquita para mostrarles. Un segundo. Listo, profe.
Entonces, cuando uno compra los monitores pasivos, vienen en esta latica. Que es el mismo que les estoy mostrando en pantalla, ¿sí? Ellos vienen en esta lata, uno destapa acá, y cuando destapa, luego hay que retirar destaparlo desde acá. No lo destapo pues porque lo daño, eso está nuevo. Entonces uno lo compra y como tiene que devolverlo, uno marca aquí con los datos del muestreo en esta parte de acá. Uno diligencia esta información, vuelve y tapa la latica de metálica y esto se envía a un laboratorio, ¿sí? Y el laboratorio te devuelve al correo electrónico ya el dato de contaminación de esa capa absorbente. Hay que hacer unos cálculos muy sencillos y ya está, ¿sí? ¿Cuánto vale un filtrico de esos, profe? Uno solo, aquí nomás viene uno solo. Ujú. Vale como 350.000 pesos. Ush. Uno solo. Pero súmele a eso que vale 180.000 pesos el envío hasta Estados Unidos. Pues sume. Ay, Y súmele el análisis, porque esta muestra hay que analizarla. El análisis vale como 150.000 pesos más. Entonces sume los costos. Por eso es que es tan costoso hacer una sola muestra de un contaminante, ¿no? Pero este método igual es muy bueno. Y de hecho, esa duda salía, o sea, cuando desarrollaron estos métodos pasivos, sin bombas, los investigadores de las universidades comenzaron a investigar, bueno, esto sí sirve, compararon y realmente es equivalente a hacer muestreos con bomba. Pero yo he visto que es más costoso. Yo por eso es que este lo tengo acá y no he hecho muestreos en los clientes con este, porque sale más costoso. Ya en caso de una emergencia, pues utilizo este que es para vapores orgánicos. En la caja dice vapor orgánico, ¿sí? Pero sale un poco más económico tomar muestras con bomba. Pero este método es completamente válido. E incluso, este sí lo podría hacer una persona que no tenga cáncer en higiene. Simplemente contacta al laboratorio, o 3M en este caso, paga con tarjeta de crédito el filtro, le llega a la empresa, lo destapa, quita esa tapa, luego quita la otra y se lo monta el trabajador 8 horas. Y luego lo envía otra vez al laboratorio. Ya la interpretación de resultados, pues sí llama a algún amigo o a alguien que sepa de higiene para que le explique si el resultado es alto o es bajo. Pero ya si usted quiere un informe, ya ese informe no lo puede hacer usted, ya le toca, el informe le toca hacer un higienista que le interprete el resultado técnicamente. Esos son los métodos de muestreo pasivos, pues que son válidos también, pero pues ya les comenté las dificultades. Bien, entonces ya les mostré que existen con pasivos o activos. Las estrategias de muestreo. ¿Qué es una estrategia de muestreo? Una estrategia de muestreo básicamente es como la planificación y ejecución de los monitoreos. Entonces yo tengo que identificar, bueno, cuál es el área que yo voy a medir, a cuáles trabajadores voy a medir, qué día de la semana lo voy, el lunes, el martes, un sábado, qué día voy a medir y finalmente estimar la exposición. ¿Qué es estimar la exposición? Es determinar la contaminación. Entonces yo tengo que identificar si la contaminación se da por manejo de materias primas o por el llenadero, el envasadero, o es cuando ya el producto sale que se libera las partículas, o es una reacción química en la empresa que me está generando eso. Por ejemplo, aquí en Cali una vez hicimos un monitoreo de unos gases que estaban saliendo, pero eran gases ya del proceso y gases que se perdían en la atmósfera. Y la empresa quiso medir esos gases porque son contaminantes, es un SO2, dióxido de azufre, que se genera en una empresa aquí de Cali. Entonces ellos querían ir a medir eso, ¿no? Y se midió pues con esos equipos con bomba. También hay que revisar antes de hacer el monitoreo, todo eso se hace antes, ¿no? Bueno, ¿cuántos trabajadores tengo? No, tengo 20. Los 20 hacen lo mismo. Tengo que mirar qué áreas voy a medir, los días, qué condiciones especiales debo tener en cuenta a la hora de hacer los monitoreos. Si son un monitoreo de químicos, hay que revisar las fichas de seguridad. Usted debe enviar al higienista las fichas de seguridad de los productos para que él verifique si es un gas ácido, si es orgánico, si es inorgánico, lo que sea. ¿Listo? Y obviamente, los tiempos de exposición. Hay tres formas de identificar la exposición.
o hacer como una estimación de la exposición, una aproximación inicial, un estudio básico y un estudio detallado. ¿Listo? Son 3 metodologías. ¿Qué es la aproximación inicial? La inicial básicamente es usted identificar la sustancia, si es cancerígena, si es tóxica, si hay sistemas de extracción y cuál es el tiempo de permanencia del trabajador en el sitio. Y usted toma nota de todo eso. Eso debería estar en la matriz de peligros, ¿no? La segunda etapa es un análisis básico. Todavía aquí no hemos medido la contaminación. El análisis básico es revise las mediciones anteriores de la empresa o mediciones de otras empresas que hagan exactamente lo mismo. Por ejemplo, si usted tiene un amigo que también trae una empresa, si usted trae una empresa metalmecánica con soldadoras y un amigo suyo o amiga también trae una empresa de metalmecánica y ellos hicieron mediciones, usted le dice, ve, hazme un favor, regálame copia de tu informe, yo quiero mirar cuánto te dio a vos para yo saber si realmente hago la medición o no. Y si la persona tiene el estudio, le dirá, bueno, aquí te mando el informe o nomás te mando la tablita de resultados porque no te puedo mandar todo el informe porque eso es confidencial, ¿no? O sea que usted puede revisar informes de otras empresas que hagan exactamente lo mismo. Y ya usted con eso se da cuenta es que, uy, eso me va a dar alto o me va a dar bajo, pero eso varía mucho entre empresa y empresa. Y la última etapa que es el detallado. El detallado es hacer la medición con los grupos de exposición similar, con los equipos, ya sean muestreados activos o pasivos, con filtros, mangueras, bombas, etcétera, etcétera. El detallado sí tiene que hacerlo un higienista. Usted hace las dos primeras, el inicial y el básico. Entonces, cuando usted está haciendo los muestreos, tiene que identificar el puesto de trabajo afectado o los puestos. Una noción equivocada es que no, pues yo le hago medición al que ya tenga síntomas o al que se me queje o al que se me enfermó. No, el objetivo no es medir al que se enfermó. El objetivo es todo lo contrario. Es evitar que la gente se enferme por estar expuestos a contaminantes. Otro error. No, ¿para qué voy a medirle si él tiene un su extractor? Entonces no necesita medir. Ahí hay un super extractor y usted sabe que el extractor está extrayendo bien. Usted sabe si él prende otros días el extractor. Usted sabía que él a las 10 apaga el extractor porque hace mucho ruido. Usted sabía que el extractor lleva un mes sin funcionar porque no lo han reparado. Entonces, no puede tener un extractor, eso evita todo lo contrario. Haga la medición para verificar que el extractor está eliminando el contaminante. Otro error, no, ¿para qué le hago la medición si él tiene el respirador 3M que me costó 200.000 pesos? Y usted sabe que el respirador le está funcionando bien. Usted sabe si le está recambiando esos filtros. ¿Qué tal que él no se ponga el respirador todos los días? Porque le fastidia, porque le molesta, porque le talla. Entonces, el hecho de que haya un ventilador, un extractor o un respirador no es razón o motivo para no hacer las evaluaciones. Recuerden que la resolución 2400 y la ley 55 del 93 establece como obligatorias las evaluaciones de higiene industrial para contaminantes químicos. O sea que toda esta carreta que lo estoy echando es obligatoria por dos razones. Primero, porque necesitamos evitar enfermedades, porque esa es una función de la salud ocupacional. Y segundo, la normativa colombiana lo exige. Así que ante eso nada que hacer. Ahora, ¿en qué casos no hay necesidad de medir? No es necesario medir cuando el Eso es cada año, ¿cierto? Disculpe, ¿eso es cada año que No, tienen que realizar? no. Cuando usted hace la medición, ¿cierto? Y la medición tiene nomás 3 posibilidades. Te da alta la exposición o media o baja. Esos son los 3 resultados de cualquier estudio de higiene industrial para ruido o químicos o físico o químicos. Si la medición te da alta, tenés que hacer controles y repetir la medición después del control. Que no hay presupuesto para hacer controles. Entonces, hágala cada año en el alto. Si te da medio, la puedes hacer cada 2 años con el control respectivo, ¿no? En alto y en medio hay que hacer controles. Si no se hicieron los controles, en medio cada 2 años. Si te da bajo,
Podés hacer la medición cada 3, cada 4 años, no hay ningún problema. Entonces, fíjese cómo varía la periodicidad. Esto depende de qué, el resultado. ¿Listo? Listo, gracias, profe. Vamos a mostrarles un ejemplo. Las espumas que tenemos todos en los colchones se hace a base de 3 productos químicos, 2 que son muy tóxicos, el TDI, que significa diisocionato de tolueno, y el cloruro de metileno, que ambos son muy tóxicos, muy dañinos a la salud, y otro que llama poliol, creo que no es peligroso. Al mezclarse esos 3 químicos se forma la espuma. Entonces, en una empresa en Bucaramanga, pues hicimos esa medición para conocer la exposición de los trabajadores al TDI y al cloruro de metileno. Entonces les voy a mostrar esa empresa. Compartir. Ahí están viendo, ¿cierto? Sí, profe. Ahí pueden ver en el trabajador la bomba que tiene en el pantalón, tiene su respirador 3M con cartuchos y tiene en la camisa, en la parte de adelante, un filtro. Ese filtro es para medir los vapores. Ahí en el proceso, ahí está mezclando los 3 productos y ahora eso se va a convertir de líquido a una espuma. Esas mirillas para observar el proceso, miren, ahí tiene la manguera por detrás, con cinta, tiene la bomba de muestreo, y al frente tiene el tubo que ahorita se va a ver. Entonces, ahí ya el operario está esperando a que se forme la espuma. Ahí en ese cajón, en esa piscina, va a comenzar. Y al fondo ustedes pueden ver las tinas con los productos químicos. Entonces, fíjense que a pesar de que los trabajadores tienen su respirador, eso blanco que se ve ya es la conformación de la espuma que está armándose, y ya cuando termina de conformarse retiran esas tablas y ya está la espuma. Eso es un proceso muy interesante físico-químico, que lo que hace es que el dióxido de carbono que se forma es el que va expandiendo la espuma y va formando este elemento. Esa espuma luego se vende, mire cómo sale el vapor, el gas. Luego esa espuma se vende a los fabricantes de colchones y esas son las espumas para los muebles de la sala y las espumas. Miren el vapor al cual los trabajadores se exponen. Ahí hay TDI, disociato de tolueno, y cloruro de metileno. Si ustedes buscan en internet cloruro de metileno, es un producto altamente tóxico. Pero realmente los más expuestos son los que fabrican. Ya uno que es el usuario final, pues ya no, porque eso se ha evaporado y los gases y los vapores han desaparecido. Entonces, estas empresas, por ejemplo, que fabrican espumas y colchones, pues deben hacer esos monitoreos. En este caso son solamente 2 trabajadores que hacen la espuma. Pero, por ejemplo, aquí en Cali está Espuma del Valle, que hace este proceso multiplicado por 3, y hay como 8 operarios haciendo esto, porque Espuma del Valle distribuye a todo el Valle del Cauca y Popayán, Cauca. Entonces, tienen mucha más producción. En cambio, esta empresa es un poco más pequeña. Entonces, ahí pueden ver los vapores, los gases del procesamiento de la espuma como tal, mientras se va formando. Y ahí pueden ver el filtro que se le instaló, la manguera, y en esta parte de acá están la bomba que está aspirando aire. O sea que todos los vapores que están saliendo están quedando atrapados en el filtro. Y obviamente el trabajador tiene su respirador, porque si no, pues ya estaría enfermo básicamente. Entonces, ustedes como salud ocupacional, ¿cuál es la obligación con estos trabajadores? Primero, informarles de los peligros de las sustancias químicas. Segundo, hacer capacitación una vez al año de los riesgos químicos. Tercero, hacer capacitación del uso de los respiradores. Cuarto, cambiar los cartuchos periódicamente. En este caso, pueden ser cada 4, cada 6 meses para esta empresa porque hay mucha contaminación. Cuarto, hacer las mediciones. Quinto, informarles a ellos de los resultados de las mediciones. Sexto, hacer exámenes médicos específicos según el riesgo químico. Es decir, a esos trabajadores, aunque utilicen cartuchos, mascarillas, ropa,
hay que hacerles exámenes médicos, porque si no le hacen exámenes médicos, se podían estar enfermando y ustedes no se darían cuenta. Así que miren todas las obligaciones que uno tiene como salud ocupacional a la hora de gestionar los peligros químicos en ese tipo de trabajadores. Ahí se ve la espuma, lo que es blanquito, ya la espuma que se está saliendo por unos orificios, y ya luego pues se retiran esas tapas y ya queda un cuadrado de espuma eh, fabricado. Y pues si usted estuviera allí, sentiría pues unos olores bastante fuertes, porque los productos químicos el olor es bastante agresivo. El cloruro de metileno tiene TLB, el TDI tiene TLB, miren la ventilación del sitio, no tiene extractores, es como un patio, así que los olores saldrán, pero se demorarán mucho en salir. Miren que la ventilación, no hay extractores. Entonces, si la medición da alta, pues hay que montar extractores. Y normalmente nunca da baja, ¿no? Porque ustedes pueden ver ahí que se incluso ve una nube, esa nube son los vapores de los contaminantes químicos. Así que ese es un ejemplo de una tarea de alto riesgo por la emisión de contaminantes. Y los trabajadores deben estar muy conscientes de eso. Si los contaminantes, como les decía, no tienen un valor límite permisible, pues nada que hacer, no se podría hacer los monitoreos. Y en esa cuba que ustedes vieron allí, miren lo que tienen de ventilación, que realmente eso es para el calor. Ya luego ellos que terminan de, la espuma se fabrica, lo que hacen es sacar esa espuma de esa piscina. Y luego la cortan con unas máquinas y ya está. Entonces ahí ya las canecas rojas que ustedes vieron son de TDI. Luego pasan la espuma ya formada, ahí todavía hay muchos olores, ahí ya está la espuma blanca formada. En la pared pueden ver extractores, hay puertas, o sea, el sitio no es encerrado, pero tampoco pues es que haya mucha ventilación que digamos. ¿Sí? De modo tal que lo que yo tengo que hacer es identificar cuáles son los contaminantes, cuál es el método de muestreo más adecuado. En el caso de ellos, pues también se podría haber hecho pasiva, ¿no? Pero es mejor hacerla activa por muchas ventajas que tiene el hecho de que una bomba esté aspirando aire. Y ya el higienista define el caudal de muestreo, el volumen que se va a recolectar y el tiempo de duración. Eso lo elige el higienista, ¿no? En el caso de esos trabajadores del video, pues se escogió, para hacer el muestreo, se escogió el método 1005, que es para el cloruro de metileno. Miren algo interesante del cloruro de metileno. Bueno, tiene método NIOSH, que es este. Acá están los límites máximos permisibles. ACGIH establece que es de 50 partes por millón y que se sospecha que produce cáncer. O sea que esos muchachos de la empresa, todos los días o cada 2 días que fabrican espuma, están expuestos a un producto sospechoso de producir cáncer. Ahora, ¿por qué no se sustituye? Porque todas las empresas que fabrican colchones lo hacen con ese producto. Pues porque no han encontrado un producto que haga lo mismo, que no sea cancerígeno. Entonces, miren el problema que hay con esto. Y bueno, ahí están los métodos de muestreo. Y ya en el laboratorio, ¿cómo se va a medir? Con cromatografía de gases. Lo que ustedes vieron en campo, pues fue la bomba, el filtro, el tubo, etcétera, etcétera. Que eso, digamos que esto lo trabaja el higienista, es un método NIOSH. Lo que usted tiene que preguntar cuando reciba el informe es que por favor le indique los TLBs y le indique cuál fue el método NIOSH para el cloruro de metileno utilizado. Y usted puede verificar esa información en internet. Usted simplemente busca en internet método NIOSH 1005 y ahí le va a aparecer el método NIOSH de ese contaminante. Este sí no está en español, está en inglés como la gran mayoría. Y luego el higienista pues le envía el informe con los resultados y de esa manera ustedes ya van a encontrar si el riesgo es alto, bajo o moderado. ¿Listo? Finalmente les voy a mostrar el tubo con el que se tomó esa muestra, esa muestra de cloruro de metileno. El tubo es el siguiente.
Les voy a mostrar acá los tubos para medir tipo de contaminantes. Son estos. Son tubos de carbón activado, que son estos de acá, que sirven para medir la exposición de trabajadores a vapores orgánicos, cuando sea gasolina, thinner, barsol, cloruro de metileno, vapores de los colchones, vapores de pinturas, vapores de boxer, pegantes, se utilizan esos tubos de carbón activados que van instalados pues aquí en la camisa. ¿Cuál es el principio? Esto es un tubo de vidrio, es muy pequeñito, es más o menos del tamaño de la mitad de un lapicero. Y son más delgados que un lapicero. Estos tienen básicamente vidrio y adentro tienen carbón activado. Cuando se va a emplear el tubo, simplemente se rompen los extremos del tubo y se le instala al trabajador. ¿El principio cuál es? Que el contaminante ingresa por aquí. Fíjense que los tubos tienen una flecha. Si lo instala al revés, le va a quedar mal el monitoreo. Y el contaminante va a quedar retenido en el carbón activado. ¿Listo? Y se hace el monitoreo durante 6 o 7 horas. Luego ese tubo se tapa nuevamente, se le ponen unas tapitas, porque ya se rompió los extremos, se tapa y se envía a un laboratorio. Y el laboratorio analiza ese carbón activado y analiza la contaminación de ese carbón activado. Y te envía el resultado. Ese resultado se lo envía al higienista. Y el higienista ya hace un informe ya muy bien detalladito en los trabajadores. ¿Listo? Ese es como el principio básico de hacer mediciones con tubos de carbón. O, por ejemplo, tenemos estas membranas, estos filtricos, pero este no sirve para vapores, este sirve para material particulado. Entonces, cuando uno hace la medición, retira esa tapita de aquí abajo y el polvillo ingresa por este agujero y queda retenido. Pero eso sería para el material particulado. Hoy en día hay demasiados estudios que uno puede verificar. Vamos a ver si este me deja ver las figuras. Así, aquí hay uno. La imagen que le estoy mostrando fue un estudio que se hizo en una empresa de litografía, donde se hizo la medición ambiental y dérmica de trabajadores. Pero aquí se hizo ambiental. Acá arriba está la bomba. Se hizo ambiental. Se le instaló un tubo de carbón activado al trabajador y se instaló otro tubo aquí en la máquina. Entonces, aquí hay dos tubos. Uno en el trabajador, charcó al tubo, es tubo de carbón. Y se instaló otro ambiental. Entonces, ¿para qué? Para conocer cuáles eran los niveles de exposición a tolueno y a vapores orgánicos. No conozco los resultados porque no he leído el artículo. Ahorita lo leeré. Entonces, básicamente esa es la forma de uno medir, digamos, los contaminantes, ya dijimos que es una medición obligatoria y que le permite a ustedes como responsables de SST realmente darse cuenta si hay un riesgo o no de enfermedad laboral.